Right. So good morning, everyone. Thank you for joining us. My name is Ruth Stevens-Radel, and I am the principal here at Monroe Middle School. My name is Veronica Flores, and I'm one of the assistant principals here at Monroe Middle School. And I am Kathy McAvoy, the other assistant principal at Monroe Middle School. Good morning, everyone. My name is María Sagrario García. I'm the School Link Service Coordinator. Buenos días, mi nombre es María Sagrario García y soy la coordinadora de servicios. Voy a estar traduciendo para ustedes. Ms. Flores? Right, so I just want to give a brief overview of our people. Monroe, this year we have 958 students in grades 6 through 8, 27 languages spoken. We have 52 teachers and 32 classified, so ed associates that push into the classroom, library personnel, staffing, and we have 4 office staff. Our community liaison, Maria Sagrario, library media assistant, a PBIS support staff. So we have Mr. Jeremiah this year helping in our PBIS area, and I'll talk a little bit more about that later. And then crew, which is our after school program, our after school team. 2 academic counselors, an AMFT, a CASI counselor, and an intern social worker. All of these people here make our Monroe family, and we're all here to help support our students. Si ustedes pueden ver en la columna de la derecha, nosotros tenemos a todo el personal que está trabajando aquí en Monroe. Tenemos actualmente 958 estudiantes matriculados de 6º a 8º grado. Se han identificado 27 idiomas entre los estudiantes que se hablan. Tenemos 52 profesores. Tenemos 32 personal clasificado, como personas que ayudan a los estudiantes o personal que está asistiendo en la biblioteca. Tenemos 4 empleadas en la oficina, tenemos el enlace comunitario, un asistente en la biblioteca, tenemos una personal de apoyo de PBIS, que vamos a estar hablando posteriormente acerca de eso. Tenemos un personal de cuidado después de escuela, que es el programa de CREW. Y tenemos 2 consejeros académicos, un consejero familiar, otros consejeros de CASI, y tenemos también una interventora de trabajadora social. A little bit more about Monroe. We are in our 3rd year implementation of our one-to-one take-home Chromebook program. So students each have a Chromebook that they take to and from school. So this is given at the beginning of the year, and then last year they kept it over summer as well to just assist with the distance learning transition from last year to this year. We have a robust AVID program, 6th through 8th grade. In 6th grade, we have an AVID wheel that's just a trimester. And then in 7th and 8th grade, our AVID program consists of AVID Excel and also a 7th and an 8th grade section of AVID. We have School Link Services, which is a collaboration with our county office to give our families crucial resources, for example, housing, food, family education, and also counseling. Vamos a hablar un poco acerca de los servicios de Monroe. Este es el 3er año que tenemos de implementación del programa de 1 a 1 de Chromebooks. Los estudiantes de nuestra escuela reciben un Chromebook por estudiante que se lo pueden llevar a casa. Y nos ha servido mucho con el programa de ahora que tenemos de educación a distancia, y también los estudiantes se lo llevan en el tiempo de verano por si ellos tienen clases de verano. Tenemos un programa muy robusto de AVID que apoya las clases de AVID de 6º a 8º grado.
Y así también tenemos Avid Excel, que apoya a nuestros estudiantes que están aprendiendo el idioma o que todavía no han alcanzado un nivel proficiente de inglés. Tenemos los servicios de enlace de la escuela, que esto es en colaboración con la Oficina de Educación y el Condado y conecta a las familias con recursos como consejería, vivienda, alimentación y educación familiar. So I'm now going to talk a little bit about our Character Strong program. So this is our first year working with Character Strong, which is a social emotional learning curriculum. We teach it through our daily home as a part of our daily homeroom class that we have at the beginning of our day in our distance learning program. And this program is really focused around building student capacity, around understanding themselves, being a good member of our school community, self-compassion, advocacy for themselves, kindness, and really building those skills that really sort of make up a program that serves the whole child. Part of the program also is I send out a weekly family character dare. So this week's dare that I sent out to our families was around doing cooking a meal together. A couple of the other ones that have been fun is making a family playlist of everyone's favorite songs in the family. And then you've sort of got this, it was called the mixtape, which for those of us who are a little bit older, we know what that means, but so it was kind of a fun play on words. So we do those every week, as well as challenges with our students and our staff and us as administrators as well. It's really been a great addition to our program. On the next slide, if you don't mind playing along, I'm going to have you participate in a small little activity that we've done with our students. I'll let Miss Maria translate. Sorry, dear. It's okay. Les voy a estar hablando un poco acerca de Character Strong. Este es un nuevo currículum que hemos implementado en nuestra escuela. Este es el primer año y se está transmitiendo en la primera clase, que es de homeroom. Todos los estudiantes están recibiendo este currículum y el propósito de esto es ayudarlos emocional y socialmente a ser mejores como personas, como comunidad de Monroe, como estudiantes. Y al mismo tiempo, cada semana yo mando un mensaje a las familias para que hagan actividades semanalmente, como cocinar la cena un día, hacer una lista de música de cada miembro, que les gusta a cada miembro de la familia. Cosas así para que también se puedan integrar ustedes como familia. So, si a ustedes no les molesta, vamos a hacer un poco de un juego que vamos a estar en la siguiente filmina para que ustedes también participen, ¿ok? Thank you, Miss Maria. All right. So there's two parts to it. So the first part is, if you have a piece of paper or if you can keep it in your memory, is put these animals in order from the one you like most to the one you like least. So cow, tiger, sheep, horse, and pig. Si ustedes tienen un pedazo de papel, ordenen estos animales conforme a ustedes les gusta más. Vaca, tigre, oveja, caballo, cerdo. All right. So now I'm going to give you some information about a characteristic or a trait that is connected to each of the animals. So cow represents career. Tiger represents pride. Sheep represents love. Horse represents family, and pig represents money. Ahora le voy a decir una de las representantes de lo que representan a cada palabra. Perro, ahí me perdí. Ms. Rado, can you repeat? Of course. Which animal? The dog. We're going to start from dog. Cow represents career. Perro representa carrera. La vaca. O la vaca. Okay.
Vaca representa carrera. Tiger represents pride. El tigre representa orgullo. Sheep represents love. La oveja representa amor. Horse represents family. El caballo representa la familia. And pig represents money. Y el cerdo representa dinero. So by ranking the animals, it kind of starts a conversation with students to be thinking about those bigger ideas and maybe how they might potentially be prioritizing them. And again, it's just a way to get students to kind of, in a safe and fun way, start to think about some of the bigger topics and the bigger ideas in the world. So, conforme están caracterizados los animales ligados con lo que representa, es una forma de conversación de que vamos a tener con los estudiantes para que ellos puedan ver cuáles son sus prioridades y ver en cómo es el rango en lo que es lo que a ellos les gusta, priorizan más. Does anyone want to share their ranking? ¿Alguien quiere apoyar, compartir cómo lo pusieron? Sure. Thank you. Horse, tiger, cow, sheep, and pig. And I was wondering why I was drawn to sheep, and I didn't put sheep higher, thinking, oh, I'm not sheepish. And then when you said what they represented, I went, oh, he should have been ahead of cow. Again, I should have gone with my gut. it starts a conversation, right? It does. I like it. It's a good tool. So, la señora compartió la forma de cómo ella lo puso y después de que vieron con qué estaban ligadas el animal, dice, ay, creo que tuve que haber puesto primero otro animal en vez de lo que puso de la oveja. So, esta es una buena información o una buena forma de cómo ustedes pueden ser partícipes con sus hijos y cómo empezar entablar una conversación con ellos también. All right. I also want to make sure we leave enough time for questions at the end. So I'm going to kind of go to our next part, which we've got some videos embedded. We've got a few more slides with information, but a lot of videos because although we can't be on campus, we did really want you to hear from the people who really make up Monroe and not just listen to the four of us talk for 45 minutes. Queremos dejar también tiempo para preguntas y respuestas al final de esto, pero también queremos darle este tiempo a un video que hicieron todo el personal de alrededor y no solamente queremos solamente nosotras cuatro estar hablando, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar con este video. Technology and trying to get the translation in as well has been really cool. La tecnología y la traducción también ha sido muy bueno. Hi, my name is Miss Parrott, and I teach PE, leadership, and I'm the ASB advisor and also the teacher in charge of Web. Web is where everyone belongs, and it's focused on helping every single sixth grade student transition successfully into middle school. It begins with the sixth grade orientation led by seventh and eighth grade students. We meet in small groups with games and activities to help students feel more comfortable and to create connections that will last year-long. Web continues all year with activities and events for sixth graders throughout the year. I have to say this year has been quite difficult with distance learning, but we were able to give out goodie bags at the beginning of the year. We did a virtual Halloween party. We gave holiday gift bags, and later on this month, we have a virtual video game. We look forward to having even more events the rest of this year. Your child is in good hands here at Monroe. We're excited to meet you. We're excited to meet your child. And we're excited to have your family as part of our community. Hi, my name is Miss Parrott, and I... Ms. Flores? Yes. All right, thank you. I want to talk a little bit about PBIS, which is our Positive Behavioral Interventions and Supports.
So we are a PBIS school, and just highlight some of the work that we do here at Monroe. This is a infographic or information of a week that we did the week after the week before break, and then after each break that we have, whether it's spring break, winter break, Thanksgiving, and we do a PBIS reboot. So every month we have a theme that coincides also kind of with our Character Strong. So the two are working hand in hand. Character Strong is something that we're doing daily, but PBIS is the overarching umbrella. And this week that we have here is we have our Monday Minutes, which Ms. Parrott, who's in charge of web, and her leadership students give an overview of the week, announcements, and you can find those on our website as well if you want to look and see what those Monday Minutes are. And there are students on camera sharing the messages for Monroe. And then we have our daily lessons in our homeroom. We're using our homeroom to provide lessons on how to be respectful, responsible, and safe. So those are our three big things here at Monroe. Ok, este es un poco de la información que tenemos de PBIS, que es un programa de intervención de comportamiento positivo, y cada mes tenemos actividades, y también tratamos de hacer actividades cada vez que se termina, cerca de cuando tenemos un descanso, para poder como animar a nuestros estudiantes a seguir de una forma respetuosa, respectful, responsable, respetuosa y cuidadosa de ellos mismos. La maestra Parrott, la que está encargada de web, ellos hacen nuestro video todos los lunes, dan los anuncios. Sus estudiantes que están dentro de la clase de liderazgo hacen este mensaje dirigido para los mismos estudiantes, con referente de actividades que vamos a estar teniendo, o también mensajes positivos, que estos van unidos de mano a mano con nuestro currículum de carácter fuerte. All right, our student services here at Monroe, we do have our counseling team. So we have two academic counselors, Ms. Casey Bowman and then Mr. Joel Acuña de Jaro. And we also have our SLS coordinator, so Maria Sagrario, who's here on our Zoom, just to provide services to students. One thing that we wanted to do this year, especially because we don't have our students in the building, is give students an opportunity to be able to refer themselves if they have some counseling needs, whether it is academic or social emotional. The students were given a link, and it's also here on our website. So this is a screenshot of our website, and you can find all this information at our Monroe Middle School website. And our students are able to put a counseling referral so that our counselors can kind of check in on them and then see if they need other services as well through the agencies that we have, such as Cassie and Uplift. Los servicios para los estudiantes que tenemos, tenemos dos consejeros, que es la señora Cassie Bowman y el señor Joel Acuña de Jaro. Ellos están aquí para asistir a los estudiantes, y también su servidora, María Sagrario García, en caso de que ustedes necesiten algún otro servicio. Esta vez, siendo que los estudiantes están a distancia, hemos dado la oportunidad también a los estudiantes que puedan hacer su propia referencia si ellos necesitan hablar con un consejero. Ellos tienen se les ha proveído el enlace donde ellos mismos pueden referirse a que ellos necesitan hablar con un consejero, y los consejeros estarán checando con ellos, ya sea de una forma académica, o también si ellos emocionalmente no se sienten bien.
pueden estar hablando con ellos y los podemos referir a nuestras, si se necesita, se refiere a nuestras agencias que tenemos consejeros específicos con CASI y Uplift que pueden también estar ayudándolos o también se pueden referir a otro tipo de servicios. Also, another way that students or that we have referrals are a family referral, or a parent can refer their student. If you see something like at home, they're isolating themselves a lot more, not really talking, whatever it may be, or if you just think they need some more support, you can go ahead and fill out a referral as the family member. And then we also have referrals where our staff can also refer. So there's different types of referrals and they're all available on our website. That way we can give our students that support. And on our website as well, we have the resources. Our counselors this year make sure to do some presentations to our students. So in 7th and 8th grade, they had presentations around grades, around the A through G requirements. And next week, they're gearing up to present to our 6th graders. I have the pleasure of teaching a 7th grade homeroom. And team teaching with Miss Casey Bowman, our school counselor. And today in homeroom, we surveyed a couple of our 7th graders. What advice would you give 6th graders who haven't set foot here at Monroe? So it's fun just seeing their interactions and that advice. So she's going to take that back to our 6th graders this year who haven't been on our campus yet. So, otro método que también pueden referir a un consejero es los padres también pueden hacer esa referencia o esa petición para tener consejería. Si ustedes están viendo que en casa sus jóvenes se están aislando, están viendo los tristes, están notando cosas diferentes en su forma de actuar, ustedes también pueden hacer esa referencia o esa petición de consejería. Esto solamente tienen que ir a nuestro sitio de internet. Este es como una fotografía de cómo ustedes pueden hacer una referencia. También los maestros pueden también hacer esa petición para recibir consejería para los estudiantes. Y también puedo decirle que los consejeros, ellos también dan presentaciones a su mano derecha, en la parte de arriba. Tuvieron presentaciones de qué tan para los de 7º grado, qué tan importantes son los grados para continuar teniendo buenas calificaciones. Y personalmente tengo la fortuna de ser maestra de homeroom de unos niños de 7º grado y trabajo 1 a 1 con la señora Casey Bowman. Hicimos una encuesta para los de 7º grado y les hicimos la pregunta ¿qué ustedes les dirían a los estudiantes de 6º grado que ellos no han estado aquí? ¿Qué les gustaría decirle? Entonces en la encuesta es bonito saber qué es lo que les dirían a esos estudiantes de 6º grado. Okay. Our academic program runs through a 6-period day. In 6th grade, students have teachers that partner, so that transition from elementary school to middle school is a little less challenging and goes a little more smoothly and for our kiddos. And so one of the partner teachers will teach the core of ELA and social studies, and the partner teacher would teach math and science. One of those 2 teachers will be the student's PE teacher. And if a student needs to have more support in their English language development, they will also have ELD during their PE time. So they'll rotate between PE and ELD. And in one portion of the day, they will be able to have an elective. 6 periods are roughly 55 minutes, and except for Wednesdays when they are 40 minutes, so we can have our shortened day.
And students have a 10 minutes for break and roughly a 30 or 40 minutes for lunch, depending on if we're on an A schedule or B schedule. Our 7th and 8th graders have the traditional 6 periods. They rotate from ELA to social studies and then the other content areas. Okay, Maria. Ok, el programa académico tenemos 6 periodos al día, no 6 días de periodo, tenemos 6 periodos al día. En 6º grado tenemos inglés, ciencias sociales, matemáticas y ciencias, educación física. Es una clase lectiva o el desarrollo del idioma. En 6º grado tenemos 2 maestras que colaboran con las clases. Una enseña inglés y ciencias sociales y otra enseña matemáticas y ciencias. Y hay alguna asignada para tener la de educación física. Para los estudiantes que están en la clase de ELD, que es el desarrollo del idioma, que todavía no están proficientes en el idioma inglés, ellos rotan su clase con la clase de educación física. En 7º grado, tenemos los regulares, tienen sus maestros de inglés, de ciencias sociales, de matemáticas, de ciencias, de educación física, y ya sea electiva o si no tienen Avid Excel, que es la clase que está conjunto con la clase de ELD, del desarrollo del inglés. Se les da a los estudiantes de 7º y 8º la clase de Avid Excel. Y los periodos corren en un día normal de 55 minutos por periodo o 40 si son los miércoles. Tienen 10 minutos de descanso y 30 minutos de lonche o 40 dependiendo si les toca a los estudiantes de ser un A o un B schedule. Esto es, por ejemplo, los de 6º son A y los de 7º y 8º son B. So se rotan los días para tomar los lunches. The electives that we offer in 6th grade are in a wheel, which means that every trimester a student will end that elective and be able to experience a new elective. And currently the wheel for this year 6th grader is AVID, which Miss Flores had mentioned we are an AVID school. And that is an introductory course supporting our students to learn the skills needed for middle school and then eventually high school and for their path and journey to college. Then the students have art and music. If your student is interested in learning a musical instrument, we do offer beginning band, and that is a year-long elective. If your student has musical experience and has already learned an instrument and wants to continue with experiencing that, we do offer an advanced band class if it works into their schedules. Our 7th and 8th graders also have a wheel. Their wheel is art, music, and they have STEAM. The music is also the same as band, but that is when we also offer Spanish for our beginning Spanish or a more advanced Spanish class. And here is where we continue with AVID and AVID Excel. If your student is a second language learner and continues to need that support, then their elective is AVID Excel. Well, they will work in their writing and reading and organization and collaboration skills in order to make their success as they transition to high school and continue on to their journey in college. Again, the electives are on the wheel. It changes every trimester. And then unless you're in Spanish, band, AVID, or AVID Excel, those are year-long classes. En las clases electivas o optativas que tenemos lo que se le llama la rueda, cada 3 meses pueden cambiar los estudiantes. Tenemos sus excepciones, por ejemplo, en AVID tenemos AVID
tenemos arte, tenemos música, o que es la banda, pero esta clase de banda es todo el año. Esta no entra dentro del wheel. Pueden ser participantes principiantes o avanzados. Esto es para sexto grado. En séptimo grado también tenemos la clase de cada 3 meses, que es arte, música, STEAM, que es para ciencias, tecnología, ciencias y tecnología, matemáticas y arte. Entonces, pueden utilizar eso. En la banda, en música, banda y español, esa es una clase de todo el año. También tenemos la clase de AVID y AVID Excel, que es para los estudiantes que están desarrollando el idioma inglés. AVID significa avance individual, avance vía individual con la determinación individual. So, el estudiante puede avanzar individualmente según sus cualidades o sus ganas o sus expectativas de seguir avanzando. Esto es para apoyar a los estudiantes a seguir su jornada para entrar a la universidad o al colegio. I also want to add that in the spring, we will be sending out to our elementary schools choices in our electives that we will be offering next fall, and students will be able to make those choices. And when we are building schedules for them, we do our very best to honor those choices. Quiero especificar que en primavera vamos a estar mandando las opciones que vamos a estar dando para las clases electivas que se van a proveer el próximo año escolar en el otoño. Entonces, una vez que los estudiantes elijan su clase, vamos a estar haciendo sus horarios, tratar de que se acomoden lo mejor posible a lo que ellos quieran. Thank you. Next, we're going to be showing a slide from our 6th grade teaching team and one of our AVID Excel teachers sharing their message to all of you. El siguiente vamos a estar mandando, vamos a enseñar un video Sorry, guys. de nuestros maestros. I'm Mrs. Rotler, and I teach 6th grade language arts, social studies, and PE. Can't wait to meet you here at Monroe, where you can become part of our Maverick family. Hi there, my name is Mr. Ben Acton. I'm a 6th grade teacher at Monroe Middle School. Currently, I have a self-contained classroom teaching all subjects. Welcome again, Mavericks, to Monroe Middle School. Hope to see you soon. Hello everyone, bienvenidos. My name is Mrs. Rubino and I am one of the AVID Excel teachers here at Monroe Middle School. AVID Excel is a program that focuses on academic language development, reading skills, and study skills. And the goal is to get everyone ready for high school and for college. Bienvenidos, soy la maestra Rubino y la clase de AVID que yo enseño es una clase en que estudiamos el vocabulario académico, la lectura y hábitos de estudio, y todo lo que hacemos es para la preparación de la escuela secundaria y la universidad. Bienvenidos a todos. And I am also the English as a second language teacher to the students that have recently arrived. Welcome everyone. Hi, everybody. Welcome to 6th grade. My name is Miss Cheryl Lee, and I teach math and science, and I'm just really excited to be teaching you next year. Hi, my name is Dan O'Halloran, or Mr. O. I am a special ed education teacher, and I teach small classrooms as well as push into the general education classrooms. Hi, I'm Ms. Warwick. I teach math, science, PE, homeroom. Hey, I'm Mr. Lim. I teach 6th grade math, science, and PE. Hi, my name is Lily Bolig. I teach 6th grade
language arts and social studies and PE. And I'm very excited to meet you and teach you next year. Aloha, I'm Ms. Yanucci. I can't wait to see you all next year. I teach 6th grade ELA, social studies, and 1 period of PE. Bye. Bye. See you. Thanks, everyone. Welcome to Monroe. Hi, I'm Mrs. Rotler, and I teach. Okay. All right. So now we have a message from some of our students, just so you can kind of meet who we serve here at Monroe. Hi, my name is Luke Slant. I'm in the 8th grade at Monroe Middle School. I'm in the leadership class, and I'm here to tell you that Monroe is one of the greatest schools I've ever been to. The community is great. The classes are great. The teachers are amazing. They're always going to help your student if your student needs it. They'll most likely put everything aside and just say, "Hey, what do you need?" I'm in the advanced math course. It really helps me reach my goals and exceed them. And there's many students like that, so I think that's one of the things that Monroe has that is really good. But also, our community is just great. Everyone is welcome. Welcome to Monroe. I'm Alexa, and I'm in 7th grade. Monroe is a great school because the teachers are so kind and accepting of all of their students. Bienvenidos a Monroe. Yo soy Alexa y estoy en 7º grado. Monroe es una buena escuela porque los maestros y los maestros son tan amables y quieren mucho a sus estudiantes. Hi, I'm Lily, and Monroe is a great school because you make great new friends because of all the different classes you're in and all the other people who go there. The teachers are really great there. They're always willing to help you if you just ask. There's so many people there that will help you, but not just your teachers, maybe even your friends. And if you're ever struggling, all you need to do is ask someone and they'll either send you to the right person or they'll just help you right there. Hi, my name is Maya, and I'm in 8th grade, and I'm the Student Council ASB President. Some of my favorite things here at Monroe are being able to choose your own electives and also the advanced placement classes to challenge you more. I hope all the 6th graders have an amazing time at Monroe. It's not that scary, I promise you. You're going to get used to it really fast because the people here are really, really supportive and also very encouraging of one another. So I hope you have a great time. Hi. Right. They make me smile every time. All right. As I said, I did really want you all to hear from the people that really make up Monroe. So we have 2 more videos, and then I'm going to talk with you a little bit about some new exciting things that are happening on the construction front. Como les dije, quiero que ustedes también vean a personas que están participando aquí dentro de nuestra escuela, quién es nuestra comunidad. Aparte de los estudiantes, tenemos otros 2 videos. Hi, we are your PTA board for the 2021 school year. COVID may have changed how we live our lives and how our children learn, but the Monroe PTA's purpose remains the same. We are dedicated to bringing our community together to make Monroe a place where children will learn, grow, and thrive. We are flexing and adapting to the needs of our school administrators, our teachers, and our students in these uncharted times. We will continue to support our teachers by funding online teaching modules. We will work to build greater engagement and collaboration between parents and our school administrators. We will work to support students academically and emotionally through direct and indirect programs. In these times, your support is critical to ensure that as a PTA, we are there to support our students and teachers at our beloved school. Join, donate, volunteer. Give what you can when you can. There are many ways to support the PTA and Monroe Middle School. Stay safe and thank you.
All right, so the last parent video are from 2 members from our ELAC, which is our English Language Advisory Committee, and just kind of giving a message of encouragement and inspiration. Este último video es para los dos miembros de nuestro ELAC, que es un comité para los estudiantes que hablan otro idioma. Y este es un mensaje de ánimo. In this video, the audio is in Spanish, and I'll be doing the auto translate with the closed captioning in English. El video es en español y van a tener las capturas en inglés. Mi nombre es Alma Domínguez. Tengo 3 hijos. Uno asiste al San José City College. Tengo otro hijo en el 8º grado en Monroe Middle School. Y una niña que está en 1er grado en Lynn Haven. En lo personal, involucrarme en la escuela de mi hijo ayudó a darme cuenta de que tienen muchas oportunidades en la escuela y que a veces uno no se da cuenta de ellas por no estar involucrado. Noté que él se siente más seguro de acercarse a mí si necesita ayuda. Sus calificaciones aumentaron muchísimo. La comunicación entre nosotros es muy diferente. También puedo ver que no se necesita ser experto o tener un título para ayudar a la escuela. Solo necesitamos ganas de querer ayudar y de hacerles ver a los maestros y a los directores que cuentan con nosotros y que nuestros hijos nos vean involucrados en su vida y sepan que son importantes para nosotros. No necesitamos horas, solo unos cuantos minutos que después lo vamos a ver reflejado en el éxito en sus vidas. Una de las formas que ayudaron a motivarme a involucrarme más en la escuela fue una clase que se imparte en Monroe Middle School, que es por parte de FEI. Esta clase nos cambió la vida, nos enseñó y nos educó a cambiar nuestra mentalidad hacia la superación personal. Es una clase increíble que me encantaría que todos los padres tomaran, porque es una forma de acercarnos a la escuela, a la comunidad y a sentir confianza de acercarnos a los directivos, a los maestros, cuando necesitemos ayuda con nuestros hijos, porque hay una gran oportunidad en esta clase de tener cerca al personal de la escuela. Otra de la manera que podemos darnos cuenta cómo podemos ayudar a la escuela es asistiendo a las reuniones de DILAC, de ELAC también, y al cafecito con la directora. Somos afortunados de que lo hacen todo esto en español, porque habemos personas que no hablamos inglés o no entendemos el inglés y pues sí, somos afortunados de que lo hacen en nuestro idioma más que nada para ayudarnos y beneficiar a nuestros hijos. Hola, mi nombre es María Inés. Tengo 3 hijos, una niña de 13 años, un jovencito ya casi de 17 años, mi hija de 20 años. Cada uno lo saqué adelante siendo mamá soltera.
A veces sabemos que decimos, ¿cómo le vamos a hacer? No tengo las herramientas, no tengo, económicamente no tenía para sacarlos adelante días que no tenía que darles de comer, pero algo que aprendí es trabajar 3 trabajos, siempre levantándome con ese amor por mis hijos y siempre diciendo, ustedes y yo vamos a salir juntos, los quiero ver graduados de una universidad. Empecé a involucrarme en la escuela de mis hijos, Rosemary, Monroe, Campbell, Westmont. He aprendido todas mis responsabilidades como madre y les puedo decir que la mejor educación es siendo el mejor ejemplo para nuestros hijos, asistiendo, aprendiendo. Todo nuestro compromiso hacia nuestros hijos. La educación empieza desde nuestra casa. El 75% es nuestra responsabilidad. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que queremos para ellos? El 25% es de parte de la escuela. Solamente les enseña su educación en aprender. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Y les puedo decir que todo se puede, todo se puede. Mi hija ya está a punto de transferirse a una universidad. Se involucra también en la comunidad, somos parte de una comunidad, tenemos tiempo para todo. Cuando quieres se puede, con el corazón se puede. No hay cansancio, no hay desvelo por ver a nuestros hijos realizados. Les digo con el corazón que hoy me siento feliz por ver cada sueño y sé que voy a lograr verme a mis hijos graduados de una universidad. Ese es mi sueño. Y hoy como mamá tengo un sueño, seguir mis estudios, no dejar mi trabajo, no dejar la comunidad, no dejar las escuelas de mis hijos, pero sé que todo se puede. Y hoy mi sueño es empezar mi prepa abierta, graduarme como universidad. Ese fue mi compromiso con mis hijos y sé que lo voy a lograr. Los invito, realmente los invito con este amor de madre, esa pasión que he tenido con mis hijos. Los invito a asistan a nuestras juntas de ILAC. Los invitamos este 4 de febrero, de verdad. Yo corro, yo trabajo. El trabajo me tomo el tiempo para asistir a las juntas y no hay cansancio, de verdad. Todo se puede. Mamá soltera, papá, que está solo con tus hijos, sí se puede con ese amor. Los invitamos de corazón, les digo, siempre positivo, siempre con ese amor de padres. Todo se puede. Great. All right, so we are really lucky. Sorry, thank you for taking the time. I'm really so proud of Ms. Garcia and Ms. Ortega. They've been such an important part of our ELAC team. Gracias a Alma Rodríguez y a la señora Ortega que han estado participando en nuestro grupo de ELAC. Ellas son unos muy buenos miembros de este grupo. So I'm just going to finish up with, before we take questions, we are really fortunate that we have some construction going on. Our student cafeteria and serving area is being remodeled, as well as a really beautiful outdoor covered eating area with seating for 200 students. Estamos siendo muy afortunados de que estamos teniendo una remodelación de la cafetería y al mismo tiempo van a estar construyendo un área cubierta al aire libre para 200 estudiantes que puedan estar comiendo sentados. So this is our cafeteria here, and then this is our gym. And so this is where the eating area is going to be between those two big buildings. Está nuestra cafetería y del otro lado está el gimnasio. Entonces, en medio de esos dos, esa área va a estar cubierta para poner sillas y mesas para que puedan comer los estudiantes. And then just kind of a different view so you can see that this is going to be the covered area and then the circular tables for students to sit at. Esta es otra vista. Esta va a ser el lugar donde van a estar establecidas nuestras mesas y nuestras sillas. Just one more quick view. This is just kind of the internal workings of our kitchen. So we offer sort of a traditional sort of hot lunch line, but also we have an a la carte windows for students to buy individual small items. And so all of that's going to be redone with modern digital displays, and as well as quick ways for students to either pay or submit their student ID so that they can get their food.
Este es un poco acerca de cómo va el mapa de cómo va a estar establecida nuestra cafetería. En la cafetería se sirve el lonche regular y también tenemos otra área donde se llama a la carte, donde los estudiantes pueden comprar cualquier cosa si no quieren todo un, una comida completa. All right, so thank you for joining us today. We are really glad that you're able to spend this time with us and hear about our awesome school. Questions? Yeah, I wanted to clarify about the electives for sixth graders. Is it automatically Avid, art, and music as the only three choices unless so it sounds like they automatically do that unless they're in band? Am I understanding that correctly? Yes, they can choose band, which would be year Okay. long. Or Spanish. Okay. Yes, it's either the year-long classes or they get that elective meal. Oh, so is Spanish a possibility as well for sixth graders or just for seventh and eighth? It has been in the last couple of years, depending on numbers and master schedule. It can be. So whatever comes out on that list, but usually we do offer, Spanish. Okay, got it. I felt like last year when I was there was a fourth. And so that was a typo on my part. And for sixth grade, just, know that if we do offer Spanish and they choose it, they'll be in classes with seventh and eighth graders. So just kind of keeping that in mind. So it's not a separate sixth grade class. It's a sixth through eighth class. Oh, perfect. Thank you. La pregunta de la señora fue que solamente se tenía Avid, arte y ¿cuál era la otra, Miss Flores? Avid, arte. Música. Y música. No, pero para el Wheel. Avid. Those are the three. Avid, art, and music. Ok, Avid, arte y música. Son cada 3 meses se hace el cambio, o si no pueden tener solamente una elegible, una clase que va a ser todo el año, que va a ser banda. Esas son las únicas opciones. Si su hijo va a ser las dos opciones, o todo el año banda o el Wheel, que es arte, música o Avid. O si hay español, también se puede dar esa opción español, pero va a ser todo el año. Y tengan en cuenta que el español, la clase de español, van a estar los estudiantes mezclados con séptimo y octavo grado, con estudiantes de séptimo y octavo grado. Any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Well, I really do encourage you, if you have not had a chance to check out our website. One of the silver linings of this year, I know it's been a difficult year for families, but it has really heightened the need to communicate and to increase the amount of video work that we've done. And so we've tried to meet that need and meet that challenge. And so we've got a lot of new content on our website. And as Ms. Flores suggested, I highly recommend you check out our Monday Minutes. If you want to get a flavor of what's happening each week at our school, that is a great place to start. The videos are typically about 4 to 5 minutes. We've had a couple longer ones when we were sort of doing a slightly deeper dive around an idea, but they're a really great way to get a sense of who we are.
Para darles, les voy a pedir que observen nuestro sitio de internet. Ahí ustedes encontrarán muchísima información que tenemos disponible para ustedes y también diferentes recursos que se tienen para los padres. Una manera muy fácil de que ustedes se pueden dar cuenta cómo estamos trabajando o las cosas que están pasando en Monroe es viendo las minutas de cada lunes. Entonces, por lo regular, esos videos son de 4 o 5 minutos o algunos pueden ser un poquito más largos cuando tenemos algo como más profundo de tocar, pero por lo regular son de 4 a 5 minutos. Entonces, los animo a que visiten nuestro sitio de internet para que ustedes puedan ver todos los recursos que tenemos aquí en la escuela. Okay. So there is a question in the chat. How many special ed classes are on campus? My son is mild to moderate in SDC. So we do have a mild to mod SDC class. Also, depending on the numbers. So this year and in previous years, maybe the past 2-3 years, we've had 2 SDC teachers and they've team taught together. One does ELA and social studies, and the other one does math science. So they can go, but still have that middle school experience of having two teachers. So the SDC schedule, they'll have their core classes in special day, and then PE and elective will be in general education. Hay una pregunta con referente a las clases de educación especial. En específico, esta persona tiene un hijo que es moderadamente y tiene la clase de SDC en la escuela Lynn Heaven. Entonces, comenta la señora Flores que tenemos una clase de SDC y tienen sus clases específicas para esos estudiantes. Anteriormente teníamos 2 maestras que rotaban esas clases de SDC y los estudiantes tomaban todas las clases que son de currículum como matemáticas, ciencias sociales, inglés y ciencias con sus clases de educación especial y tomaban educación física o la clase electiva con las clases que son con todos los estudiantes que no son de educación especial. Thank you, Maria. All right. Again, if you do have any follow-up questions, don't hesitate to reach out to us. Our emails and phone numbers are available on the website. And as I said, I'll be posting the slide deck and the recording of this meeting today. Si ustedes tienen otras preguntas después, por favor no duden en mandarnos mensaje, correo electrónico o llamarnos. Toda nuestra información viene en nuestro sitio de internet y estamos aquí para ayudarles. All right. Have a great rest of your day. Que tengan muy buen día. Thank you. Bye. Gracias a todos.